Reflexiona sobre esto. Si todo estuviera planeado, si cada paso ya estuviera trazado, ¿dónde cabrían las oportunidades inesperadas? La vida en su núcleo no es una ecuación precisa. Es más bien un lienzo vivo, un caos en movimiento que desafía expectativas y empuja a sentir el vértigo de lo desconocido. Pero en ese vértigo, si te atreves a mirar con atención, hay belleza y potencial creativo. Desde niños nos enseñaron a amar lo predecible y seguro. El horario fijo, las respuestas claras, el final previsible y garantizado. Nos hablaron de estabilidad como un objetivo supremo a perseguir. Pero la estabilidad resulta más un espejismo, una fantasía cómoda que al primer soplo de incertidumbre se disuelve. Y cuando ese momento llega, cuando el suelo firme se convierte en arena movediza, descubrimos algo que nadie nos dijo. El caos no es el fin, sino el principio. ¿Sabes por qué? Porque la incertidumbre no es un accidente de la vida, es su naturaleza esencial. Es el motor que impulsa el cambio, el elemento que cuestiona lo conocido y abre la puerta a lo inesperado. En las filosofías orientales, al contrario que en la visión occidental, el vacío no se teme, se celebra como la fuente de todas las posibilidades. En la incertidumbre, como en ese vacío, yace el potencial puro, pues no saber lo que viene después es un tipo de ignorancia que puede ser una bendición. El vacío nos asusta porque lo confundimos con ausencia y realmente suena frío y desierto. Pero los antiguos sabios, como suele suceder, sabían más y mejor. Ellos sabían que el vacío tiene dos vertientes. Por una es un agujero negro que consume todo lo ya conocido, el pasado, pero que observado desde el otro extremo, se convierte en el punto de donde todo vuelve a surgir renovado y diferente. Como lo es el lienzo en blanco antes de que aparezca la pintura, y la pausa entre las notas que hace que la música tenga sentido. Cuando nuestras certezas se derrumban, lo primero que sentimos es miedo. La mente, acostumbrada a construir estructuras, siente terror al enfrentarse a ese vacío. Pero aquí está el secreto. El vacío no es un enemigo, sino un compañero silencioso que hace las veces de tierra negra y fértil donde las raíces crecen en penumbra. En una cultura que idolatra el ruido y la productividad, habitar el vacío del impredecible es un acto revolucionario. Es elegir el silencio en lugar del constante zumbido de las notificaciones del teléfono, la pausa en lugar de la acción compulsiva y repetitiva. Pero no es fácil. Requiere valentía sentarse en ese espacio y permitir que la incertidumbre haga su trabajo. Y te diré un secreto. Su tarea es deshacer lo viejo para dejar espacio a lo nuevo. Y cuando finalmente te rindes al vacío, repentinamente, descubres que no estás solo. Algo parece que comienza a surgir. Sí, algo se está mostrando. Es la intuición, ese relámpago de claridad que cuando quiere mostrarse resulta imposible de ignorar. La incertidumbre no es el caos desordenado que pensabas. Es un cosmos en formación y su mensajero, la intuición. Pero atento a esto. Aceptar la incertidumbre no significa resignarse, sino tomarla y aprender a bailar con ella. Las estrellas en el cielo nocturno a primera vista parecen esparcidas al azar, pero cada una ocupa un lugar preciso en un equilibrio cósmico que no entendemos del todo. Lo mismo sirve para las curvas imprevistas de nuestra vida. Si te alejas de ellas lo suficiente,
y les prestas atención, forman un diseño más grande, uno que solo podemos apreciar desde otra perspectiva. Al igual que cuando eras niño y una figura aparecía en el papel cuando terminabas de unir los puntos con tu lápiz. No le temías a la incertidumbre de no saber cuál sería el resultado. Los giros inesperados son el corazón de las grandes historias. Nadie quiere leer un libro donde todo sale según lo planeado, ni ver una película donde no hay conflicto. La incertidumbre añade textura a la narrativa de nuestras vidas, aparta la comodidad de lo conocido y te abandona en territorios inexplorados que guardan tesoros constituidos de partes de nosotros mismos que no sabíamos que existían. El viaje requiere un coraje de una clase especial, no el grandilocuente y llamativo que se exhibe como un trofeo, sino el silencioso, el estoico y el persistente. Es el valor de dar un paso más cuando el camino está oscuro, de seguir avanzando aunque no veas el destino. Habitar la incertidumbre no significa que el miedo va a desaparecer. El miedo siempre estará ahí, susurrando dudas. Pero cuando decides avanzar de todos modos algo cambia. Empiezas a confiar, no en el control, sino en el proceso. En ese caminante no hay camino, se hace camino al andar. Descubres que flotas en el agua cuando dejas de bracear y luchar contra la corriente. Sí, las certezas, cuadradas, densas y pesadas, se disuelven, pero a cambio recibimos algo más valioso, las intuiciones. Recuerda que esa linterna siempre tiene baterías. No ilumina todo el camino, pero es suficiente para mostrarte el próximo paso. Mejor dicho, tu propio y único próximo paso, el de nadie más. Pero el lenguaje de la intuición y de la incertidumbre solo se entiende cuando dejas de analizar, cuando apagas el ruido de la mente y escuchas el susurro más profundo de tu ser. Es un lenguaje que se siente sutil pero rotundo. En las tradiciones místicas de todo el mundo se nos dice que el verdadero viaje espiritual no es hacia lo conocido, sino hacia el misterio. El alma humana anhela lo infinito, lo inabarcable, porque, ¿sabes una cosa? El alma está hecha de incertidumbre. Y ambas, alma e incertidumbre, son puerta al misterio y al infinito. Al abrazarlas, nos reconciliamos con nuestra finitud y al mismo tiempo con la vastedad del universo. La incertidumbre, aunque parezca oscura, si sabes mirarla, lejos de ser un vacío de fe, es su máxima expresión. Es la confianza total en la vida misma y en su capacidad de sorprendernos y transformarnos. Como sembrar una semilla sin saber qué tipo de flor brotará, porque el viaje no trata sobre resolver nada, sino de vivirlo plenamente, descubriendo quién eres realmente. La vida no está hecha de respuestas, sino de dudas, sueños imposibles que son posibles mientras caminas hacia ellos, inquietudes y preguntas. Así que, mientras te encuentras en este cruce de caminos, en medio de la niebla, deja que el misterio te guíe. No necesitas saberlo todo para vivir plenamente a tu modo único y particular, pues el saber no es uno, sino plural, y el sentido no es una flecha, sino una espiral.